José Uranga, técnico cocinero. Actualmente, desde hace 4 años, me he cambiado de oficio a la vejez viruela y me he metido en esa cosa tan alucinante y tan bonita, tan fuerte, tan potente, como es el trabajo en una cocina. Yo he dicho muchas veces que normalmente el refrán dice que fue cocinero antes que fraile, y yo, por llevar la contraria, por aquello de la rebeldía también, he sido cocinero después de fraile. Pero a uno le queda y sigue siendo fraile. Y aquí estamos ejerciendo un poco de frailes. Después de 20 años en el campo, pues uno, en el campo, y que, desde que a los 16 años daba de comer a 8 en el piso de estudiantes, pues es cocinero. Y ahora ejerzo de cocinero y intento compatibilizar lo que es la labor de la cocina con esa otra cosa que, pues es la pedrada que cada uno lleva y que la ha trabajado durante tiempo y que durante tantos años nos ha llevado a estar un poco en esa actitud un poco rebelde, y nos ha llevado por un camino muy bonito, muy precioso, que es el camino de ver cómo es eso del producir alimentos de una manera más o menos natural. Yo os voy a contar ahora el trabajo que durante muchos años yo he desarrollado y que ahora desarrollo desde otra perspectiva. Yo he trabajado 17 años con un edafólogo francés, con Yves Serodi, y de esa perspectiva del conocimiento del suelo y de lo que los gabachos llaman el terroir, y de la perspectiva de ver esa trazabilidad, el trazo que va del suelo a la mesa, al comensal, ese trazo, ¿qué es lo que ocurre en ese trazo? Un par de cosas para empezar a situar el tema. ¿Dónde creo que empieza una parte fundamental del camino? De este camino que podríamos decir hasta hace 100 años, podríamos hablar de que se va a cumplir una década del inicio de la agricultura industrial. Esa década para mí tiene una fecha, ese inicio tiene unas fechas claves, que es cuando el hombre consigue resolver uno de sus grandes factores que determinaban de alguna manera la cantidad de la producción de una cosecha. Era la disponibilidad de nitrógeno de una planta en un suelo. Esa disponibilidad se puso en marcha, cambió de una manera radical cuando Fritz Haber, y después Fritz Haber inventó el método. Karl Bosch consiguió cómo hacerlo efectivo y hacerlo una producción a gran escala, de sintetizar. Es decir, nosotros el aire que respiramos, el 72 y pico % es nitrógeno, pero es totalmente inestable, es totalmente estable. Es decir, podríamos decir que es un elemento inerte, pero transformado y hecho mineral, es la bomba, es un elemento central en la vida, y es el elemento central en lo que es la plástica, en lo que es el desarrollo de la vida. Eso lo consiguió Fritz Haber entre 1904 y 1911, perfeccionó el método, y como ocurre casi siempre en todo nuestro proceso, la vida
viene para la muerte. O sea, ¿quién lo consiguió? Pues cuando toda la maquinaria alemana estaba a bloque, fundamentalmente porque los ingleses le habían bloqueado la entrada de la otra, hasta ese momento era el salitre, era el salitre, el nitrato cálcico de las minas de Chile, las que dominaban, eran el pequeño tesoro de nitrógeno químico que se podía utilizar en los cultivos. Inglaterra bloqueó todas las entradas, pero claro, era para temas de alimentación, de los agrarios, pero el otro tema fundamental es que el nitrógeno es un elemento en la vida es explosivo. O sea, el elemento central para la elaboración de la nitroglicerina y para la elaboración de la dinamita. Entonces, Alemania puso a bloque todo su sistema industrial y en 1915 Karl Bosch hizo posible la producción a gran escala del nitrógeno de amoníaco, cosa que posibilitaba que se podían hacer explosivos y fertilizantes. Claro, nosotros cuando hablamos de la agricultura industrial, para nosotros aquí en el Estado español podemos hablar de que eso empezó en los años 60, 70. Bueno, los alemanes le vieron las orejas al lobo y rápidamente, claro, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, había gran cantidad de material de nitrógeno amoníacal que había que venderlo. Y entonces, claro, su aplicación en periodo de paz era la agricultura. Eso llegó rápidamente al mercado alemán y los alemanes ya le empezaron a decir: ¿y qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambios nos está produciendo esto? Y fueron a Rudolf Steiner le plantearon en Breslau un conde que viese qué es lo que podía ocurrir con la agricultura, con esos cambios que se estaban produciendo. Es curioso, Breslau es el mismo sitio donde nació Fritz Haber. Coincidencias, historias. Rudolf Steiner en el 24, en 10 lecciones, más o menos marcan lo que es el ideario de la agricultura biodinámica y da inicio a lo que bueno, ellos llaman de la agricultura biológico-dinámica. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar se empieza a desarrollarse ese concepto. Está claro que, bueno, en esos años empieza lo que es la separación. El hecho central, seguramente el hecho más central, y es lo que más le impactaba a los biodinámicos, a Rudolf Steiner y todo lo que era la biodinámica, era que se podía producir alimentos de una manera separada, es decir, por un lado podría ir la ganadería y por otro ir la agricultura. Hasta ese momento, agricultura y ganadería era uno. En ese momento se empezó a separar. Bueno, como unos hechos que después, yo creo que en los años 40, después de la primera 40-50, fueron los americanos casi los que descubrieron todo esto. Y otra vez fue los americanos, toda su agricultura se puso a bloque otra vez cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Tenían unos excedentes inmensos de amoníaco y lo pusieron a disposición de toda su agricultura. Todo eso nos llevó a nosotros, bueno, nos llegó con el Plan Marshall, y que se puede decir que cuando se habla de Revolución Verde, a nosotros nos tocó una parte de esa Revolución Verde, que también se habla de México, y que fueron la implantación un poco de todas las técnicas que se fueron produciendo. Es decir, ¿qué es lo que podría decir? ¿Qué cambios ha producido? Fundamentalmente se empezó aportando nitrógeno. Rápidamente, Liebig, en los años 50 del siglo XIX, estableció más o menos cuáles son las reglas de alimentación de un vegetal, y entonces, bueno, ya se sabía una serie de elementos, los elementos fundamentales que intervenían en el crecimiento de las plantas. El potasio es un elemento fundamental. El fosfato ya era utilizado. El fósforo ya se sabía cómo manejarlo y se manejaba de una manera bastante sencilla, porque
al fosfato cálcico se le atacaba con el ácido sulfúrico, que de siempre existía, se obtenían una serie de compuestos más fácilmente asimilables por la planta. El potasio se sabía, pero no era suficiente con lo que había en el suelo, en la mayoría de los suelos. Pero cuando se empezó a meter nitrógeno y se empezó a multiplicar y que las plantas creciesen a una velocidad mucho mayor, se necesitó rápidamente potasio. Si hasta los años 40 el nitrógeno era el elemento central, en los 50 es cuando empieza toda lo que es la fertilización con potasio. Después del potasio, cuando se metió potasio por medio, se dio cuenta que se desequilibraba todo el tema de cationes, todo el tema de los elementos que hacen de diferente potencial y que hacen de bombas en las plantas, se desequilibrase. Y hay una serie de elementos, un elemento que claramente estaba desequilibrado era el magnesio. Los años 80 y 90 son toda la investigación del magnesio como elemento fertilizante. Ahora se habla bastante del azufre, como otro elemento que es un elemento que todavía no se tenía en cuenta en los abonos, y a partir de los años 90, a finales de los 90, ya casi todos los abonos formulan formulan el azufre como elemento importante.